Don Miguel Ángel Mancera anda en París y después de varios días de polémica en redes sociales y la opinión pública, no en redes sociales, sino en otros medios, sobre la distribución de silbatos como una herramienta para combatir la violencia contra las mujeres en la capital del país, Miguel Ángel Mancera defendió la propuesta que definió como complementaria y eficaz. Lo entrevistaron durante su gira por la capital francesa y aseveró que es una medida que no puede ser sola, ya que no se puede decir que con un simple silbato se acabe con el acoso. Argumentó que se implementarán otras medidas para obtener resultados satisfactorios como lo han hecho en otros lugares del mundo. Además agregó que existen testimonios de mujeres que desde hace 10 años utilizan su silbato para sentirse más seguras, por lo que es muy pronto para emitir un juicio respecto a la estrategia. Y también la ONU Mujeres, condenó lo utilizado en redes sociales para referirse al llamado silbato antiacoso. La representante en México de la entidad de las Naciones Unidas dice que la violencia contra las mujeres en el espacio público es una pandemia mundial y condenamos enérgicamente la burla que se ha estado utilizando en redes. No podemos estar hablando contra el acoso y el hostigamiento sexual y a la vez utilizar un hashtag que muestra lo peor del machismo, de la homofobia y que se ríe de algo que es una medida que desde luego puede tener buenos resultados. ¿No dice cuál es el hashtag? No, nada más dice utilizar un hashtag. ¿Qué es un hashtag? Es como una palabra que clave para un tema en específico. Por ejemplo, mi selección. El hashtag, pones en el Twitter el símbolo de número y la palabra mi selección. Entonces, mi selección me hace sentir feliz. Hashtag mi selección es lo máximo. Hashtag mi selección es, o el pito de Mancera, ese puede ser un hashtag. Y entonces te envía, tienes acceso a todos los comentarios que ha habido sobre ese. Es como una especie de... Es que se utiliza con mucha frecuencia esos términos. Sí. Y pues seguramente no todas las personas conocen el significado, ¿no? Claro. Ahora te voy a decir, yo creo que hay ya tal animadversión contra todo lo que ha dejado de hacer o ha hecho mal Mancera, que lo que haga, de todas maneras va a tener una crítica. A mí no me parece del todo mal. Y además tendríamos que verlo en práctica, es decir, finalmente un silbato, quizá el término, porque además como somos los mexicanos, claro. Te digo, hay un hashtag que me parece haber visto, el del pito de Mancera, porque lo manejaron, les vamos a dar un pito a las mujeres. Y entonces en un México tan alburero y de doble sentido, pierde toda seriedad que tú hables de un silbato, mejor porque era el silbato, vamos a dar un silbato, que no tendría que ser porque estás hablando de un asunto serio. Pero independientemente de si somos malpensados o el doble sentido o el albur, lo que sea, eso no, es lo de menos. Yo creo que ese tipo de medidas podrían servir en algunos casos. Y si es cuando menos una herramienta más, como él mismo dijo, que pueda ayudar a una política para evitar, para llamar la atención y eso, pues bienvenido sea. Y creo que es preferible tener un silbato a la mano a no tener absolutamente nada. Pero es que informan de las medidas de forma aislada. Van a tener 10 medidas para evitar el acoso. Y nada más te dicen una. Ese es el punto. Entonces, ese es el problema. Si en lugar de decir se van a entregar silbatos a las mujeres, un estuche con distintos, pero además se va a incrementar la vigilancia, se va a tener la posibilidad de que haya de inmediato una llamada de emergencias, no sé. Se van a poner módulos en las estaciones. Exacto. Para que denuncies inmediatamente, sí, cosas así, porque parecen medidas aisladas y como ocurrencias, pero estaba leyendo que en varios países, incluyendo por ejemplo Canadá, se ha utilizado con cierto éxito. Sí, pero ahí
hay una respuesta de la comunidad. Era lo que me explicaba alguien que ha estado en Canadá. No es el hecho de que se toque el silbato y se espera que lleguen 10 patrullas. No, la propia sociedad responde al sonido. Que creo que eso es lo que tiene, ese es el sentido del silbato. Sí, ¿quién no espera que estés en el metro Indios Verdes, silbes y llegue la policía? Y más si estás en un vagón. Pero creo que puede llamar la atención, y ahí es donde tendría que ser la solidaridad ciudadana de responder ante un silbatazo de esos. Ahora, también no somos un pueblo educado, entonces me imagino perfectamente bien como de repente llevan a los estadios de fútbol silbatos, ¿no? Y entonces parece que hay alguien que pita y parece que es el árbitro, entonces a veces se detiene el juego. O sea, o como las llamadas falsas a la Cruz Roja y ese tipo de cosas. Pero además hay otra cosa. En el Distrito Federal, por diferentes causas, por quienes han tenido ya la experiencia, por diferentes causas, nos volteamos para el otro lado. Porque a muchos nos ha tocado ver que adelante están asaltando al que está a unos metros de nosotros. Es muy breve el cambio que hay de actitud entre el no hacer caso al linchamiento. Es decir, el salto puede ser inmediato. Exacto. Alguien se anima y ataca estamos tan enardecidos. Al supuesto ofensor y de inmediato cambia la actitud, se le echan todos encima. Lo vimos la semana pasada con 2 casos en el metro, a un cuate que le tocó las partes de una mujer o alguna cosa así, le faltó al respeto, lo agarraron y la propia le detuvieron a la mujer y la mujer le dio una golpiza. Sí, o sea, estamos ya tan desbordados que lo que menos ahorita podemos hablar es de que nos comportamos de una manera civilizadamente en ese tipo de cuestiones. Sí, porque las mismas autoridades no han propiciado confianza en las medidas. Mira, aquí otra cosa que me causa mucha inquietud. Vamos a suponer, una mujer toca el silbato. Se supone que la respuesta va a tener que ser de la gente que la rodea, ¿no? ¿De alguna manera se inculpará a esta gente por golpear o detener de algún modo al agresor? ¿O nada más porque respondiste a un silbato que te está pidiendo ayuda, que es un símbolo de que alguien está siendo invadido, agredido de algún modo? Entonces ya estás exonerado de tener alguna culpa por haber intervenido. Entonces es algo que no está muy, muy bien descrito. O la otra es solamente para que el acosador corra, huya. Eso, como espantarlo nada más. Exactamente. Pues también había, por ejemplo, este timbre de pánico. Y pues también que no funcionó, ¿no? Siguieron los asaltos, siguieron abusos, siguieron violaciones en microbuses. Pero eso es porque tenían el botón de pánico que no funcionó, ¿verdad, Marcos Hipólito? No funcionó y desde su arranque empezó mal porque fue puro teatro. Cuando empezó lo del botón de pánico en los microbuses, invitaron a los reporteros, a los fotógrafos, camarógrafos, y el show se montó en el eje 1 norte con Allende. Alguien en el microbús oprime ese botón de pánico, llegan el montón de patrullas, pero para la foto. Esa fue la realidad y después, como ocurre en todos los demás operativos, se va desvaneciendo y de repente queda en olvido. Así ha ocurrido con todos los operativos aquí en la Ciudad de México. Pero además había otra cosa. Está el microbús con 25 pasajeros y están 3 tipos con pistola en el microbús. Aprietan el botón de pánico y matan a más de 3. Sí. Entonces, esa sí no era una medida. ¿Pero dónde estaba el botón? ¿No lo tenía el chofer como en el banco que está escondido, alguna cosa así? No, es como ahora en las unidades del Metrobús, que también ahí sí funciona porque incluso hay cámaras a bordo de las unidades del Metrobús, pero lo de los microbuses pues fue también una medida ocurrente como es lo del silbato, porque la realidad, la patrulla no llega en 3 minutos, ni en 5, llega en muchas zonas en más tiempo, mucho más tiempo. Entonces, ¿quién va a escuchar a la mujer que toque el silbato? ¿Quién le va a dar esa respuesta inmediata? Por eso comentábamos ahora, el silbato no es para que llegue el policía, sino para hacer reaccionar
a la gente que está alrededor. No, pues está peor. Pancho TV. Los hashtags son una especie de etiqueta y funcionan para encontrar publicaciones que han usado con esas mismas palabras. Saludos. ¿Y no hay una traducción para hashtag? Yo creo que puede ser etiqueta. Es el nombre de este signo que está en todas las máquinas, que tiene forma de gato. Pues que se llame gato. Que no pedían anteriormente, permítame. Gato.